Al tema sobre la mesa y luego de los datos dados a conocer por el INEGI en esta encuesta de gasto en los hogares y de ingreso, recuerde usted, bueno, este promedio de ingreso 11% superior al 2020, verdaderamente lo sentimos los mexicanos, ese incremento. ¿Realmente la percepción es así? Bueno, pues son las preguntas, el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues no sé si ustedes sientan ese incremento, a ver qué nos dicen el tema sobre la mesa. Buenas tardes. Hola Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto que estemos en este programa del tema sobre la mesa. A ver, no he leído en detalle la encuesta, he visto los primeros datos. Me parece interesante, más allá de lo que Eduardo nos ponía sobre la mesa, si realmente la población está sintiendo estos ingresos que, de acuerdo con los datos del INEGI, sí han incrementado los ingresos de todos los niveles socioeconómicos, desde los que ganan mucho dinero mensualmente hasta los que ganan, digamos, los menores ingresos, ¿sí? Entonces me parece que en una primera lectura, Víctor, me parece que es positivo que tengamos desde luego este ingreso adicional de hasta un 11% en comparación con el 2020, que fue cuando salimos exactamente de la pandemia. Eso me parece que es un dato revelador. Pero hay otro que a mí me parece todavía más significativo y que hemos hablado de esto, la brecha, Víctor. Sí, esta brecha entre los que tienen mucho y los que no lo tienen. ¿Sí? Y esa brecha, de acuerdo con esta encuesta del INEGI, se reduce. Claro, hay una gran diferencia, de acuerdo con los datos de este decibel más alto, que tiene ingresos de 200,000 pesos, por ejemplo, una persona, contra los 13,000 del ingreso más bajo, del decil más bajo, que es de 13,411. O sea, sigue habiendo un mundo de diferencia, pero me parece que los de arriba tuvieron un incremento del 7%, mientras que los de abajo tuvieron un incremento del 11%. Entonces, me parece que son datos alentadores que hablan precisamente de un mayor ingreso y que esto debería de traducirse, Víctor, en una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Fíjate, Raúl, que es interesante el ángulo que manejas y bueno, es un análisis que, híjole, no nos alcanzaría el tiempo para poder ver en detalle, que es un temazo, el tema de la desigualdad social. Ya lo decía el barón Humboldt cuando visitaba la Nueva España ya en 1800 y decía, no he conocido país más desigual que México, refiriéndose a todas esas desigualdades que ya se sentían en la entonces Nueva España. Desde entonces la verdad es que México ha sido históricamente un país desigual, sí, en muchos sentidos, sí. Que a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos con diferentes matices, no se ha podido acortar esa diferencia entre quienes ganan mucho y quienes ganan poco. Por el contrario, yo diría que ha sido sistemáticamente un incremento de pobres. México ha sido por autonomía un país que fabrica pobres. En cada sexenio hay más pobres y la verdad es que si vemos ya en el curso del tiempo y de la historia, no hemos podido realmente vencer la pobreza. En México, conservadoramente, 6 de cada 10 mexicanos tienen un nivel de pobreza y si me apuras, te diría que hasta 7. Entonces, es cierto que ahora se presumen mucho la supuesta nueva estrategia, que se apuntara principalmente en los programas sociales, que según mis datos, durante este tiempo se han derogado algo así como el 33%, aumentaron en 33.6 durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y que es lo que presume mucho, a través de programas sociales que ya los hemos visto y que la verdad la mayoría de ellos los hemos cuestionado, porque no sabemos bien a bien si realmente significan un beneficio que se aterriza en estas personas beneficiadas. Podríamos presumir que tal vez el de los adultos mayores sea el de más éxito relativo, ¿no? Porque finalmente es un dinero que se entrega directamente cada 2 meses y que sí podríamos decir ha tenido cierto impacto en los adultos mayores, pero no sé los demás, que ya mucho hemos hablado de ellos. Bueno. Y el otro tema que también vale la pena tomar en cuenta, las famosas remesas, que como nunca han llegado a este país y que también bien a bien, yo no sé si se han traducido en beneficio de quienes realmente lo reciben.
en fin. Sí, a ver, son preguntas válidas perfectamente las que has dejado sobre la mesa y me parece que esta encuesta viene respondiendo algunas de estas preguntas que hoy has puesto sobre la mesa. A ver, de acuerdo con los datos de esta misma encuesta del INEGI, que hay que reconocer, a ver, el INEGI no debería de alguna forma de calificar, no debería de desacreditar o de felicitar alguna acción de gobierno. El INEGI es una institución que simplemente mide en base a las encuestas que hace en la población. Y eso me parece que le da validez. Ya no estemos como el gobernador de Zacatecas que culpa al INEGI de la inseguridad que sufre este estado. Me parece que hay que separar completamente esto. Y me parece hay que darle ese crédito al INEGI. Me parece que esta parte de estas respuestas están en esta encuesta que hay que recordar, son datos que se dan del 2022, del año pasado, pero que ya podemos ver una tendencia entre el 2018, que fue cuando empezó este gobierno, con el 2022. Y por eso me parece que sí resuelve y contesta de alguna forma alguna de estas preguntas. Parte de lo que dice esta encuesta es que es gracias a los programas sociales que van dirigidos a los deciles, a los niveles, digamos, más bajos, ¿sí? Ahí hay una traducción, hay un ingreso mayor para estos sectores de la población. A ver, no habla de la población o de qué tipo de ingreso, sino habla de que el 63% del ingreso que reciben estas familias es por el trabajo. El otro, quiero entender que es por programas sociales, quiero entender que es por remesas, pero el 63% de estas mejoras es por el trabajo que tiene cada una de las personas, ¿sí? Ahora, hay una diferencia importante. Aquí el INEGI habla de un ingreso de los niveles bajos de 63,695 por hogar trimestralmente, ¿sí? Si esto ya lo dividimos entre los meses, entre 3 meses, ya te da una cantidad. Pesos. Exactamente. 21,231 pesos al mes gana en promedio una familia, sí. De una familia. Ahora, hay que recordar que en una familia, Víctor, en tu casa trabaja tu esposa, trabajan tus hijos y trabajas tú. Sí, entonces de alguna forma es como se está midiendo este bienestar que pudiera tener la familia. Me parece válido que esta encuesta está revelándonos que hay un ingreso superior al 11% respecto al término de la pandemia. Creo que la pandemia pues paró toda la economía. Sí, a ver, Raúl. Sí, en 2 años hay este incremento. Sí, me parece que es positivo esta parte. Y la otra, déjame terminar, es precisamente este coeficiente Gini que se le conoce, que es precisamente el de la brecha entre los que tienen todo y los que lo tienen muy poco. Me parece que ahí hay un dato interesante. Claro, esta encuesta no habla de pobreza, no habla de los índices de pobreza, habla de la mejora de los ingresos y del gasto, es decir, las familias recibieron más dinero en el 2022, pero también gastaron más en el 2022. Sí, o sea, hay un ingreso en esto. Siempre el tema de la distribución de los recursos federales, de los programas sociales, de todas las transferencias que se hacen de gobierno hacia la sociedad, es un tema que siempre va a estar sujeto al análisis y a la discusión, porque ya sabemos cómo nos las gastamos en este país y cómo, a pesar de lo que se dice y todo, nos venimos a enterar de cada... Ahí está el caso de Segalmex, ¿no? Que se supone que era uno de los organismos de punta para combatir la pobreza y la mala alimentación. Ya habíamos visto a los millones y millones de pesos que andan bailando. Pero bueno, al margen de eso, lo que te debo decir también es que hay que tomar en cuenta, Raúl, algo fundamental. ¿Cuántos mexicanos trabajamos? ¿Qué te gusta? ¿58 millones? ¿60 millones, si me apuras bien, que están trabajando? Y de esos 58, la mayor parte, el 70%, están en la informalidad. Claro. O sea que solo un porcentaje, 22 millones, te gusta, ganan un promedio de sueldo razonable. Sí, pero ¿Estás dando promedios de 14 pero mil pesos? el INEGI no mide eso. El INEGI está midiendo que el ingreso no dice que sea de formal o informal. De informal, sino habla que el ingreso ha tenido un aumento del 11%, Víctor, ¿sí? Independientemente del origen, si es formal o es informal, ¿no?
Pero entonces, Raúl, mi conclusión así a ojo de buen cubero es que esos ingresos son los programas sociales y las remesas. Sí. Y si quieres apurarme un poquito, el incremento que ha, para mi gusto, todavía insuficiente, de los salarios mínimos. Solo así podrías entender ese aumento de lo que ahora se está recibiendo en las familias mexicanas, ¿no crees? Ese 11%, de ese 11%. Ese 11%, ahí estaría. Claro, sin ser especialistas en economía ni mucho menos, pero creo que fundamentalmente son esos tres rubros. Sí, sin duda, por eso yo insistía en que el 63% viene del trabajo, del ingreso. El resto puede ser de remesas, puede ser de programas sociales, no lo especifica esta encuesta, por lo menos hasta lo que se ha dado a conocer en este punto. Habrá que meter ya el análisis, pero déjame terminar con otro tema que también tiene esta misma encuesta. Primero, sigue esta diferencia entre el ingreso que tienen los hombres y las diferencias que tienen y los ingresos que tienen las mujeres. Y no es menor, un hombre recibe en promedio de ingreso 29,000 pesos trimestrales, mientras que la mujer trimestralmente recibe 19,000. Esto hay una diferencia de 10,000 pesos que me parece es importante dejar claro esta parte que marca la encuesta. Y no solamente las mujeres, también los sectores indígenas, ¿sí? Los pueblos originarios también tienen una diferencia importante entre lo que ingresa un trabajador, una familia de origen indígena con la que de alguna forma no lo tiene. Y uno más, voy a dejar marcado también este punto que me parece interesante, entre el norte y el sur. Dice esta encuesta lo siguiente: Baja California Sur, Los Cabos, La Paz, toda esta zona turística, sabemos, sí, es el estado con más ingreso promedio en cada hogar. Es el que tiene el nivel más alto, alcanzando 91,000 pesos trimestrales, mientras que Chiapas, que es el estado, digamos, con menor ingreso, recibe al trimestre 33,261. O sea, entre 33,000 y 91,000 hay un mundo de diferencia de ingreso trimestral, sí, por hogar, sí, y esto lógicamente habla también de esto que es hablado muchas veces, de este mosaico que es nuestro país, que se sigue concentrando en el sureste, digamos, del país, los menores ingresos, y en la parte norte del país, como ejemplo Baja California Sur, sí, los mejores ingresos. Son datos interesantes a analizar, ¿eh? Sí. Y fíjate cómo se apuntalan perfectamente bien con dos frases o dos adagios que recuerdo ahorita de momento y que creo que son una gran verdad. En este país, origen es destino. Dependiendo tu origen, es tu destino. Muchas veces, a pesar de tu esfuerzo y de tu lucha por salir adelante, estar condicionado por una cuestión de indigenismo, de pobreza marginal, de estado limitado, reducen mucho tu crecimiento. Y en la otra frase vulgar y trillada, pero es una gran realidad, ¿no? Como que dice que el que nace para maceta del pasillo no pasa, que también apunta un poquito a las limitaciones que tenemos mucho en este país y la falta de oportunidades. Un país muy desigual todavía, mi querido Raúl, a pesar de este incremento de ingresos que tú muy bien has detallado y que vale la pena analizar. Y sobre todo el tema de la desigualdad, que es un temazo en sí, ¿eh? Nos llevaría mucho. Sin duda. Pues hay que seguir analizando los resultados de esta encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares que da a conocer hoy el INEGI. Me parece que se pueden encontrar varios puntos, pero en términos generales creo que hemos abordado los temas fundamentales, que es precisamente mayor gasto, mayor ingreso, mayor gasto, y esto desde luego también debería traducirse en una mejora en la calidad de vida de las familias. Gracias, Raúl. Que también esto se va a ver reflejado en el terreno de lo político. Porque claro. Si realmente el presidente habla de los otros datos y el apoyo social que tiene, va a terminar repercutiendo en el voto, ¿eh? Sin duda, sin duda. Es un buen tema para analizar, un buen ángulo. Gracias, Víctor. Un saludo. Un saludo, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes.